¿Qué valor tiene una oración si ésta está llena de orgullo? Jesús nos enseñó que Dios no escucha al que se cree justo, sino al que reconoce su necesidad. En la parábola del fariseo y el publicano vemos dos actitudes muy diferentes frente a Dios, una arrogante y otra humilde. En este video descubriremos cuál de ellas fue justificada y qué nos enseña esto sobre cómo debemos acercarnos a Dios. Si este contenido te gusta, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte de los próximos videos. Saludos y bendiciones, mis hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que van a estar viendo este video en acorde y letra, y les agradecemos a cada uno de ustedes por el apoyo que nos han dado. Para nosotros es de gran bendición porque así nos ayudan a compartir el mensaje de Jesucristo a través de las redes sociales. Y hoy con la ayuda del Espíritu Santo estaremos compartiendo una nueva parábola del Señor Jesús. La parábola que hoy vamos a estar viendo y aprendiendo de ella la encontramos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14, y dice la palabra de Dios así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A esta parábola que vamos a estar viendo se le conoce como la parábola del fariseo y el publicano. Y antes de empezar esta parábola debemos de recordar ¿qué son las parábolas o qué es una parábola? Y una parábola es una historia, es una ilustración donde se toma algo terrenal para mostrarnos y enseñarnos algo espiritual. Y lo primero que vamos a estar viendo en esta parábola es a quién va dirigida esta parábola. El Señor nos dice en el versículo 9 que esta parábola va dirigida a un cierto grupo de personas que se creían justos y que confiaban en sí mismos. Y no solo era eso, sino que también este grupo de personas despreciaban a otros. En esta parábola el Señor Jesús nos habla de 2 personas que subieron al templo a orar. Se dice que los judíos oran por lo menos 3 veces al día. Esto era algo cotidiano, esto era algo que se miraba todos los días en los tiempos de Jesús, o quizás todavía se practica, y lo podemos ver en la palabra de Dios, en los evangelios, en el libro de los Hechos, cómo los judíos, el pueblo de Dios subía al templo a orar, oraba en las casas también, en las sinagogas, lo podemos ver en la palabra. En esta parábola nos dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y vemos que el fariseo nos deja ver en el versículo 11 y 12 que su oración fue una oración con una actitud de altivez, donde él mismo se enaltecía por su justicia y por sus obras que él hacía. Pero podemos ver que el publicano, que era un recaudador de impuestos, el publicano era calificado en aquel tiempo y era considerado como personas traidoras. Eran odiados por los judíos porque trabajaban para el imperio romano, para ese imperio que los tenía esclavizados. Este publicano en su oración reconocía su pecado y pedía a Dios misericordia. Pero vemos en el versículo 13 que el publicano con humildad solo le decía a Dios que tuviera compasión porque era un pecador. ¿Y qué aprendemos o qué nos enseña esta parábola? Nos enseña que hay 2 clases de personas con actitudes diferentes que se acercan a Dios. Vemos que el fariseo se acercó a Dios por medio de su oración con una actitud diferente, y esa actitud fue una actitud de altivez, donde él confiaba en sus obras, en su justicia. En pocas palabras, este fariseo estaba enalteciéndose a sí mismo. Ahí en la versión NBI nos dice Proverbios 26: necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. El confiar en nosotros mismos es un peligro que nos separa de Dios y nos convierte en personas religiosas como el fariseo. Pero vemos que el publicano, que es la otra clase de persona que se acerca a Dios, se acerca con una actitud de humildad. Y vemos esa actitud de humildad en su oración.
El publicano no se sentía digno de Dios, pero él sentía una necesidad hacia Dios. Él necesitaba el amor, el perdón y la salvación de Dios, y él se acercó a Dios con un corazón contrito y humillado. Y mire lo que nos dice la palabra acerca de la humildad en Santiago 4:6, en la versión TLA. En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. La humildad, hermano, no es una actitud de debilidad, sino que la humildad es una actitud de fuerza que nos acerca a Dios para tener una relación con Él. Entonces, hermano, aquí la pregunta para reflexionar sería: ¿con cuál de estas dos personas me identifico? ¿Con la actitud del fariseo o con la actitud del publicano? También esta parábola nos enseña dos oraciones diferentes. El fariseo dice que él oraba para sí mismo, no oraba a Dios, sino oraba para sí mismo. Y esa oración se le llama una oración egoísta e hipócrita. ¿Por qué es una oración egoísta? Porque en su oración no hay agradecimiento hacia Dios, porque no hay alabanza, no hay adoración hacia Dios, porque no hay arrepentimiento, no tiene los elementos que la oración tiene que llevar. Y Dios, hermano, Dios no escucha esa clase de oración, esa oración de egoísmo, esa oración de hipocresía. Y mire lo que nos dice la palabra allí en Isaías 1:15 y 16. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y mire el consejo que nos da la palabra, hermano. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad hacer lo malo. Cuando uno confía en sí mismo, el Señor no escucha nuestra oración, hermano. El Señor no escucha. Entre más ayunes, como este fariseo, entre más ores, entre más vayas al culto, pero si no hay una sinceridad y una humildad hacia Dios, hermano, el Señor no va a escuchar nuestra oración. Aunque multipliquemos nuestra oración, dice, yo no iré. Pero la oración, hermano, del publicano fue una oración sincera. La oración sincera y verdadera, hermano, es aquella que sale del corazón, sin ocultar nada delante de Dios, que nos mostramos tal como somos delante de Dios. Es aquella donde reconocemos la ayuda y el perdón de Dios. Es aquella donde expresamos la gratitud, nuestra fe a Dios. Es aquella donde hay intimidad con Dios. Es aquella que se habla de lo más profundo del corazón y con humildad, hermano. Y mire lo que nos dice ahí el Salmo 51:6 en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: mírame, tú amas la verdad de lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Mire también lo que nos dice el Salmo 51:17 en la versión TLA. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Mire qué bonito versículo, hermano. El Señor no desprecia cuando le buscamos con sinceridad, cuando hay humildad y arrepentimiento, hermano. Meditemos en esto, hermanos. ¿De qué manera nos estamos acercando a Dios en nuestra oración? Porque dependiendo de cómo nosotros nos acercamos a Dios, hermano, vamos a encontrar un resultado, vamos a encontrar un beneficio de Dios para nuestras vidas. Y mire lo que nos dice ahí Lucas 18:14, dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí el Señor termina esta parábola, hermano, explicándole a este grupo de personas, hermano, que se creían justos, que confiaban en sí mismos y que despreciaban a los demás, hermano, el resultado y el beneficio de confiar, ya sea en ellos mismos o el resultado de confiar en Dios. Y les dice que el publicano, hermano, por tener esa actitud de humildad y de sinceridad en su oración, fue justificado, hermano. El publicano recibió el beneficio de Dios, que fue la justificación por medio de la fe y no por sus obras como el fariseo. Mire lo que nos dice ahí Romanos capítulo 5 versículo 1 al 11. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y aquí la palabra de Dios nos muestra algunos resultados que recibimos por medio de la justificación en Cristo o por la fe en Cristo, hermano. Y lo primero que recibimos, hermano, por medio de la justificación es paz con Dios, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ahora tenemos una relación y reconciliación con Dios, ¿va? Yo le decía a Dios, o le digo a Dios en mis oraciones, hermano, mientras Cristo moría en la cruz, hermano, Él nos daba vida, ¿va? Mientras Cristo moría en la cruz, Él nos reconciliaba para con el Padre, hermano. Ese es el beneficio, ese es lo que nosotros obtenemos a través de la muerte, hermano, del Señor Jesucristo, ¿va? Mire, también lo que recibimos es su gracia, hermano. Y eso es que obtenemos, hermano, un favor inmerecido, hermano, ¿va? Y no merecíamos ser salvos, hermano. No merecíamos ese regalo de Dios que fue Jesucristo, hermano, a venir a este mundo. Pero por gracia, hermano, lo hemos recibido, ¿va? Por gracia lo hemos recibido, ¿va? Es un regalo, hermano, inmerecido, ¿va? Mire, también lo que recibimos, hermano, es esperanza, hermano. Y eso es que en medio de las dificultades o tribulaciones, hermano, que pasamos en este mundo, tenemos la esperanza o la certeza que tenemos un futuro con Dios, hermano. Porque la esperanza que hemos recibido por medio de Jesucristo, hermano, es una esperanza que no avergüenza, hermano. Es una esperanza de vida, hermano. Es una esperanza que va a traer un gozo al final de todo, hermano. Y mire lo que también recibimos, hermano, a través de la justificación en Cristo. Recibimos poder para vencer al mundo, hermano. Esto quiere decir que podemos vencer y resistir lo que el mundo ofrece, sus tentaciones, con el fin, hermano, de agradar a Dios, hermano. También lo que recibimos, hermano, y que es lo más valioso, hermano, que el Señor Jesucristo mostró ahí en la cruz. Recibimos el amor, hermano, la salvación, hermano, y reconciliación con Dios por medio de Cristo, hermano. Y estos, hermanos, son los resultados que recibimos cuando confiamos en Dios, hermano. El publicano, hermano, yo me lo puedo imaginar. Dice que regresó a su casa, hermano, pero yo me lo puedo imaginar que regresó gozoso, hermano, porque cuando uno viene a Cristo, hermano, experimentamos un gozo, una paz que el mundo no nos puede dar, hermano. Yo me puedo imaginar a este hombre, hermano, siendo libre de sus pecados, va, Dios supliendo su necesidad, hermano, a través de su oración, que era el perdón y el amor, hermano. Y yo me lo puedo imaginar cantando gozoso, hermano, por lo que Dios hizo por él, hermano. Pero también, hermano, me puedo imaginar al fariseo, hermano. Dice que el fariseo, hermano, fue humillado, hermano, por confiar en sí mismo, hermano, por confiar en sus obras y no en Dios, hermano. A veces creemos, hermano, que el diezmar, tenemos la vida eterna por diezmar, hermano. A veces creemos que por nuestras obras que hacemos en la iglesia somos salvos, hermano, pero no son nuestras obras. Es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y en eso tenemos que confiar, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano, que nuestras obras son como trapos de inmundicia, hermano. No le llegamos al precio o a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo que el Señor solamente quiere, hermano, o lo que nos enseña a través de esta parábola, es que nos acerquemos a Dios con un corazón humilde como el del publicano, hermano. Esta parábola, hermano, también nos enseña o nos muestra la justicia y la gracia de Dios para aquellos que dependen o dependemos de Él, hermano. Y para concluir, hermano, quiero terminar leyendo ahí en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Mire lo que nos dice la versión TLA. En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda
a los humildes. ¿Qué soy yo, hermano? ¿Qué eres tú? ¿Eres humilde? ¿Eres orgulloso? ¿Eres altivo? ¿Estás luchando con tu carácter, hermano? No sé, va, porque a veces somos muy orgullosos. Pero dejemos que el Espíritu Santo, hermano, haga su función, su obra en nosotros, va, para que nos enseñe la humildad. Va, tenemos que ser semejantes a Cristo en humildad, hermano, en sencillez, hermano. Yo con esta parábola te animo, hermano, y te lo comparto, va, a hacer esa oración sincera, hermano, hacer esa oración que a Dios le agrada, va. Y espero en Dios, hermano, que esta parábola sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, hermano, y te guarde, y ánimo, hermano.